11 de la mañana con 2 minutos. Y cuando ustedes oyen la marcha de Zacatecas, inmediatamente nos remite a nuestro historiador de cabecera, Alejandro Rosa. Eso es todo, señor. Yo derramo una lágrima por todos los caídos en esa gloriosa batalla del 23 de junio de 1914, que por cierto, este año se conmemoran los 100 años. Ok. A ver si en 23 de junio hacemos algo para anécdotas, increíble. cómo era Zacatecas, cómo fue la batalla, porque es una de las más importantes de la revolución. Ajá. Y de las más sangrientas también. Por eso derramo una lágrima, por los caídos. Por los caídos. Pues es el centenario. El centenario, ¿no?, de la toma de Zacatecas. Ay, bien leído, Alejandro Rosa. Yo ni me acordaba, fíjate. Es que también lo vi en primaria. Yo me levanté pensando en eso hoy, como todas las mañanas. Sí. Y yo así, yo todavía te caigo. Ay, no. ¿Estás casado, ¿verdad? No. ¿No? ¿Tienes novia? No. No, tampoco. Tengo a mi perro Seymour, al que quiero mucho. Bueno, en algún momento estuviste casado, tuviste novia. Sí, claro. ¿Y de qué platicaban? Fíjate que ayer soñé con Pancho Villa, mi vida. ¿No? ¿O qué? Oye, ¿cómo ves las leyes de reforma? Le decía. ¿Qué opinas de Juárez y la nacionalización de los bienes del clero? ¡Wow! Que el otro día estaba leyendo... No, al contrario. Pues finalmente, digo, en una relación tienes que sacar ese... Claro. Es como si el ginecólogo no llega a contarle a su esposa acerca de sus pacientes. Bueno, no, sí, mi papá lo hacía. Era ginecólogo y llegaba a contar todo el chisme. Era maravilloso, es maravilloso. Bueno, ya ahorita ya no está digo, en activo, pero es maravilloso. Era maravilloso esas conversaciones de repente por teléfono. Hoy le tiene que dar duro en la noche, señora, si se quiere embarazar. Mire, échele ganas. Así nosotros comiendo, era una cosa... No es cierto. Sí, qué maravilla, sí. ¿No? Qué increíble. Que el otro día estaba, te digo, leyendo y viendo algunas cosas precisamente con también centenario de Octavio Paz. Ya basta. Y así, ya basta, por amor de Dios. O sea, ya, en paz, todos en paz. Y el papá de Octavio Paz trabajaba con Emiliano Zapata. ¿Fue su abogado o algo? O, a ver, dime tú. Era uno de los intelectuales de Zapata, Ireneo Paz. Ireneo Paz, claro. Paz, exactamente. Que era abogado. Era abogado y estuvo ahí durante mucho tiempo en las huestes zapatistas. De hecho, luego él va a escribir algunos artículos, algunos textos sobre el zapatismo en Morelos y su manera de cómo él vio la revolución. Claro. De hecho, se fue a vivir a Estados Unidos un rato, ¿no? Sí, claro. Se lleva a Octavio para allá. Después de la revolución prácticamente, porque recordemos, Octavio Paz nace en el 14, pero prácticamente toda la participación de Ireneo es más o menos entre el 13, 12 hasta el 15 aproximadamente. Luego se tienen que ir, porque además ya también el zapatismo va en derrota, pero sí es de los hombres importantes en términos intelectuales del zapatismo. Claro. Sí, por ahí yo decía, le tengo que preguntar a ciencia cierta cómo está este rollo. Claro. Porque me eché todo el chisme de Octavio, de Elena, de Emiliano, del papá. Pero el papá es el zapatista y es Octavio. Sí, exacto. Octavio Paz Lozano. El abuelo Ireneo había sido porfirista. Exacto. El abuelo era porfirista. Exactamente. Y él fue porfirista, apoyó a Porfirio Díaz en 1876 cuando se lanza la rebelión para derrocar a Lerdo de Tejada. Y luego va a ser un miembro prominente, digamos, del porfiriato en algunos momentos. Okay. Ya el hijo luego ya toma la partida contraria. Es decir, Octavio Paz Lozano, el papá del poeta, es el que está metido con el zapatismo. Claro. No, bueno, si me eché, yo tanto paz y paz que dije, tengo que leer un poco más, quiero irme para atrás a ver de dónde viene este rollo. Claro. ¿No? Pero bueno, ya leímos también el presente. Hay estirpe liberal ahí. Sí, totalmente, Sí, porque cuando Ireneo Paz se suma a Porfirio Díaz en ese momento nadie sabe que se convertirá en el dictador. Es decir, él está... De hecho, se le va a entrenar más contra Juárez primero en 1871, y luego en 1876 al grito de sufragio efectivo, no reelección. Esa es la gran paradoja de Porfirio Díaz. Y luego va a terminar cayendo con el grito de sufragio efectivo, no reelección 31 años después. Exacto. Por Madero. Mira, ¿qué pasa? Sí, claro. ¿Por qué te ríes tú? Porque sufragio efectivo, no reelección, 31 años después. Claro, ya. 7 reelecciones, 8 periodos presidenciales. Sí, no. Bueno. Yo amo Porfirio Díaz, perdón. Sí. Perdón. ¿Sí? Perdón. Mucha gente lo ama. Es que él trajo mucha modernización a las pero también la destruyó porque finalmente no supo decir hasta aquí ya me retiro, ya estoy cansado, vayamos a una transición pacífica. Claro. Lo que él construyó se encargó de destruirlo. Y luego, bueno, más la furia revolucionaria, pues ahí nos quedamos con un país en la ruina para 1917 que terminó la revolución, ¿no? Pues sí, mira, recordando a Paz 100 años,
un día, ¿no? Ya, el día de hoy. dejémoslo descansar en paz. No, sí, ya, por amor de Dios. ¿No ¿Tú eres fan? No vas a citar. No, lo he leído, pero tampoco. O sea, me gusta como una figura intelectual que sí hay que recuperar, sobre todo cuando, por ejemplo, estás escribiendo historia y ese tipo de cosas. Pero no soy así el fan de que he seguido todos los homenajes y eso no. No, o sea, para nada. Ahora, yo creo que sí, tuitea una, ya ves que ayer tú tuiteaste lo de las 100 frases de paz, ya sí, voy a nos faltó la de una cada día, sí, y luego la día. repetimos para que cumplamos los 365 sí. Pero, días. Mi querido Alejandro, lo dije en tono irónico. Yo lo sé, bueno. Sí, claro, ahorita voy a titular una cada día. 100 días, ¿cómo no? Mira, nada más. ¿Qué dice acá? Si hacen un dating game con Alejandro Rosas, yo le entro. Pura fans aquí, aquí muchas fans. Pura fan, Mira nomás. Pues mira, no nos caería nada bien tener un dating game como un especialista. Imagínate, estaría fregoncísimo, muy buena idea. Sí, no puedo andar contigo por tu posición histórica, ¿no? Porque odias. Exactamente. Porque odias a Lucas Alamán. Pero las preguntas van a ser ¿liberadora o conservadora? Liberal o conservador. Sí, claro. ¿No? Chin, es que no se supo el artículo 4 de la Constitución de 1824. O demócrata, ¿no? Claro. Villista o zapatista. Pues ahí vas haciendo ya tu... Claro. Pero yo tengo mis preferencias por la época virreinal. Muy bien. Exactamente. Yo también, fíjate, Por ahí le entro más. Ok, el tema de hoy, 10 grandes mitos, que ya los redujimos porque no nos va a dar tiempo. Algunos mitos de la historia. Sobre todo de cosas que nos contaron o que nos dijeron de un modo y que simplemente revisando lo que hay escrito, lo que se ha investigado, simplemente se caen por su propio peso. Por ejemplo, el primero, uno de los que siempre hemos escuchado es Santana es igual al vendepatrias. Claro. ¿No? O sea, prácticamente decir Santana es un sinónimo de vendepatrias. Y entonces se le atribuye que Santana vendió así, casi, te lo puedes imaginar en su escritorio, hoy que venderé. Hoy voy a vender Texas, y entonces lo pone a la venta, lo saca ahí y le pone $500,000, ¿no? O el territorio mexicano que perdimos, que fueron 2,400,000 kilómetros cuadrados, parece que también lo mete en bienes raíces para que lo vendan. Y no es así. Simplemente hay que decir, Santana sí es un hombre inconstante que refleja una época. Él gobierna 11 veces, hay que tenerlo en cuenta, entre 1833 y 1855. Se sienta 11 veces en la silla presidencial. En tiempo efectivo, esas presidencias suman 6 años. Lo que pasa es que a Santana le gustaba el dispendio, el boato, la lisonja, los lambiscones que lo rodeaban. Entonces llegaba al poder, ya me cansé, 2-3 días, dejaba al vicepresidente y se iba a su hamaca en Manga de Clavo o en el Encero, que eran 2 de sus haciendas. Entonces, él tiene responsabilidad en la pérdida del territorio de estos años, sí, hasta cierto punto. No de que él haya decidido vender, por ejemplo. El primer territorio que a él le podemos asumir es 1833. 1836, la Guerra de Texas. Los tejanos, que eran mexicanos, porque recordemos que en ese momento Coahuila y Texas eran un solo estado de la federación. Exactamente. Entonces los tejanos dicen, yo ya no quiero ser de la federación porque ya la república ha cambiado, nos queremos independizar. Y entonces vienen hay gringos apoyando a los tejanos. Lo que hace Santana es irse a pelear contra los tejanos. Y entonces, en ese momento, los derrota en el Álamo, la famosa batalla del Álamo. Y luego, en la siguiente batalla, en San Jacinto, Santana llega muy cansado y el burro, no cabe otra expresión, se queda dormido, o sea, decide descansar, y así lo pone Santana en sus memorias. No, bueno, es que las grandes marchas producen sueño, fatiga, yo me duermo. Y entonces se queda dormido y en ese momento le caen los tejanos encima y ahí pierde la Guerra de Texas, pero no vende Texas. Él se compromete para salvar su vida, a tratar de que el gobierno mexicano reconozca la independencia de Texas, lo cual no va a lograr. A la larga, Texas sí se independizó, pero no hay una compraventa oficial de nada. Aquí, ¿cuál es la responsabilidad de Santana? No es que lo haya vendido, es su impericia e incapacidad militar, su irresponsabilidad. Pero no podemos decir que es que Santana les dio a los gringos porque tenía un plan. Ese es el primer territorio. Luego, el segundo es el de la guerra de 1847, que es el mayor. Ahí es donde perdemos la mitad del territorio. Y de hecho, la broma es que perdimos la mitad más grande, que son 2,400,000 kilómetros cuadrados. Ahora, déjame hacerte un paréntesis, perdón por lo que voy a decir, pero si con este territorio ve todo el desmadre que hay,
Imagínate con ¿cuántos millones más de kilómetros? 2.400.000 kilómetros cuadrados. O sea, no, por favor. O sea, lo malo de lo bueno, ¿lo qué es? Sí, lo bueno de lo malo. Pero fíjate además, a los norteamericanos cuando ya ocupan la Ciudad de México en septiembre de 1847, hay un grupo de políticos aquí liberales que le ofrecen a Scott, que es el general en jefe de las fuerzas norteamericanas, a quedarse a gobernar como rey. Y dice, ¿yo para qué? Yo quiero ser presidente de Estados Unidos, no venirme a México a gobernar o a ser un rey en México. Exacto. Es decir, incluso se les ofreció todo el país y no lo quisieron porque ellos iban muy claramente por la salida, por los territorios que salían hacia el Océano Pacífico. Y así tener las dos salidas, una por el Atlántico, que eran las 13 colonias originales, y el otro por el Pacífico. Por eso nada más quieren los territorios del oeste, digamos. Claro. Ahora, ahí tampoco Santana vende el territorio. Quien firma el tratado Guadalupe Hidalgo, por el cual México le cede ya los 2.400.000 kilómetros cuadrados a Estados Unidos, a cambio de 15 millones de pesos, no es Santana. El presidente es Manuel de la Peña y Peña, porque ya no tiene otro remedio más que firmar el tratado. Claro. Santana, igual, nuevamente su incapacidad militar, las envidias de los propios militares de la época. Santana era alguien que podía levantarse en la mañana siendo azul y en la noche podía ser rojo. Cambiaba de camiseta. Esa es inconsistencia, su responsabilidad, pero él no vende ni pacta ni llega a ningún acuerdo con Estados Unidos en términos de venderles el territorio. Esta ya fue una negociación forzada, obligada al gobierno mexicano. Sí, pero por resultado de todas las tonterías que había hecho este señor. De todas las tonterías y de todas las tonterías de la clase política. Una decisión increíble, a nadie le importaba la guerra. Hay estados de la federación que con la invasión norteamericana ya aquí en México se declaran neutrales. Claro. Neutrales en la guerra, o sea, ni siquiera no apoyan ni a México ni a Estados Unidos. Simplemente dicen, yo no le entro. Claro. Imagínate en una guerra internacional. Exacto. A ver, si Alejandro es tan fregón como dice, ¿cuál era el nombre completo de Santana? Antonio de Padua María. Ajá. Híjole, ya no me sé el siguiente. A ver. Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez Lebrón. Ándale. Nos los mandó Esbeidi Lara, muy bien. Así le voy a poner a Antonio de Padua si tengo otro hijo en algún momento. Antonio de Padua, porque Porfirio no me dejaron. Pero aparte Esbeidi nos dice, lo peor de Santana fue su nombre. Y sí, güey. O sea, ¿cómo le digo? Toño, Severino, de Padua María. Pero fíjate, bueno. Es increíble las frases que tenía él, así toda la soberbia. La Providencia ha querido que mi historia sea la historia de México desde 1821. Así inicia sus memorias. O la otra, que esa sí no las cumplió, es la línea divisoria entre México y Estados Unidos la fijaré con la boca de mis cañones. Y pues sí, se lo derrotaron y se fue recorriendo a favor de los norteamericanos. Claro. Ahora, el único caso donde él sí tiene directamente la responsabilidad de vender territorio es en 1853, cuando los norteamericanos quieren comprar la Mesilla, que es un territorio de 77,000 kilómetros entre Arizona y Nuevo México. Los norteamericanos lo quieren y le dicen a Santana, si no vendes, invadimos. Y entonces vende el territorio. Ahí sí, él como presidente, su última presidencia, 1853, esa sí se la podemos achacar, digamos, directamente de compra-venta. ¿Cuántos kilómetros eran? 77,000 kilómetros, que tampoco era tanto. No era tanto, fueron los rancho. Bueno, hubo haciendas aquí en México de esa extensión. Texas eran 400,000 kilómetros cuadrados. Y más los 2.400.000 kilómetros de territorio. En total perdimos por todos esos años como la cantidad de 2.877.000 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Pero sabes qué, Alejandro? Por algo. Yo creo que ibas a decir, pero hay un Dios que todo lo ve. Por algo. Ok. Entonces, achacable todo, desde luego, a un Santana inconsistente, pero a una clase política que lo seguía y a una sociedad que le rendía culto y pleitesía. Sí, recuerden aquella escena donde la sociedad se va a las calles para enterrar su pierna allá por 1840-41. Fuegos artificiales, bandas, discursos para enterrar la pierna de Santana que había perdido en 1878, y luego esa misma sociedad en 42, enojada con Santana, va y desentierra la pierna y por eso se perdió, ya nunca más la recuperamos. Una doble moral, o sea, de verdad, Ok, siguiente. Veneno para Juárez. ¿Qué onda? Este no es un mito de la historia oficial, pero es un mito que mucha gente cree o que generalmente te preguntan en los foros o en las conferencias. Oye, ¿sí lo envenenaron? No. ¿Benito Juárez murió envenenado? ¿Sí o no? Bueno, la leyenda, ¿qué dice? La leyenda dice que Juárez murió, desde luego sabemos que en 1872.
hasta donde sabíamos o donde se sabe, murió de angina de pecho. Sí. Pero hay una versión que dice que una mujer llamada Oliveria del Pozo, exactamente. La carambada. Así se llama. Es la leyenda, es una mujer queretana que tenía un esposo o un prometido o el novio con el que se iba a casar. El novio era del ejército imperial, es decir, apoyaba a Maximiliano. Entonces, cuando cae Querétaro, el 15 de mayo de 1867, las fechas solo las doy para lucir la memoria extraordinaria que tengo. Lo sabemos, nunca nadie nos lo va a preguntar. Exactamente, Claro. pero nada más es como para... Es una licencia poética que te das para... Exactamente. Okay. Ese 15 de mayo de 1867, el imperio cae en Querétaro, y obviamente entre los muchos imperialistas que caen prisioneros, se supone que el prometido de la carambada cae prisionero, y lo fusilan, porque pues así era la guerra. Claro. Entonces esta mujer Oliveria decide vengarse porque pues le habían arrebatado el amor de su vida y además le tenía cierto odio pues a Benito Juárez, que era la representación de la República. Entonces se supone que consigue una planta que se llama 21illa, porque la conviertes en té. Y entonces, después de convertirla en té, la das a beber y en 21 días se muere la víctima a la que se la das a beber. Okay. O que se la das de beber, más bien. Entonces, o sea, no es inmediata la muerte. No, y entonces eso es lo que impide que haya rastros de envenenamiento. Claro. Entonces se supone que Juárez muere el 18 de julio de 1872. Se le habrá dado el 27 de junio. Sí, 27 de junio. Ponle un mes. Al parecer fue una recepción donde esta mujer, que era muy bella, al parecer logra seducir a Guillermo Prieto, otro de los colaboradores cercanos de Juárez, y entonces entra a la fiesta y ahí le vierte en una copa el veneno a Juárez y se lo da. Y por eso muere el 18 de julio de 1870. Ok, ese es el mito. Ese es el mito, pero es falso, absolutamente falso. ¿Y por qué estás tan seguro tú? ¿Conocías a Olivera? Porque el toxicológico decía. Exactamente, porque el CSI mexicano de la época hizo todas las averiguaciones. Juárez ya padecía del corazón desde 1870. O sea, ya había mostrado momentos de debilidad y su médico lo había diagnosticado. En su cumpleaños de 1872, es decir, el 21 de marzo de ese año, del mismo en el que muere, le diagnostican angina de pecho. Y entonces eso es lo que empieza a deteriorarse mucho, pero fíjate, ¿cómo no iba a morirse del corazón? Seguramente tenía las arterias tapadísimas, bloqueadas, triglicéridos hasta las nubes, ácido úrico, todo. Claro, de todo el atasque, toda la grasa. Una noche antes de dormirse, de morir, ahí te va su menú. A ver. Sopa, tallarines, huevos fritos, arroz, bistec, frijoles, salsa de chile piquín, fruta y café. No, bueno. ¿Y por qué no te echas un pulquito ahí como para el desempance? Pero ¿sabes qué? Y luego para quitarte el sabor del pulque, un jerecito. Sí, claro. ¿No? Así, levemente 2 días antes, cuando el corazón está a punto de reventarse. Una bomba, claro. Y entonces, obviamente, ya con esta afección cardíaca que lo va arrastrando desde de mucho tiempo antes, la noche del 18 de julio se pone muy mal. Y ahí suceden varias circunstancias terribles. La peor es que para reactivarle el músculo cardíaco, porque le daban pequeños infartos antes de que viniera el que ya lo llevó a la muerte, como no existía el desfibrilador, claro, le hervían agua caliente, hervían agua caliente, hervían agua para calentar, exacto, hervían agua y entonces se la vertían sobre el pecho. Entonces, unas quemaduras terribles, sí, ¿cómo no? Brutales. Ay, pobre don Benito. Que más o menos combinó ahí con los últimos momentos de su vida. Sí, claro. Muere el 18 de julio. Están todos los documentos que hablan de la no autopsia, sino más bien el acta médica, los síntomas y cómo fue la consecuencia del deceso ese 18 de julio de 1872. Por cierto, a él lo entierran en el Panteón de San Fernando, que se puede visitar, es un lugar maravilloso. Es un panteón, pero es un lugar maravilloso. Ahí a la salida del Metro Hidalgo, y es el último entierro de ese panteón. Ahí ya jamás volvieron a meter a ningún difunto ahí. Lo cierran y entonces el que se abre y se vuelve el típico de los siguientes años va a ser el Panteón Francés de la Piedad, el que está enfrente de lo que era el Parque del Seguro Social, ahí sobre el viaducto. Que ahí están la mayoría. Ahí están. Están hasta artistas, ¿no? Claro, y además muchos porfiristas. Claro. Muchos de aquellos años. Ok, el siguiente, fraude óseo. Ay, ese es maravilloso. Es precioso, bonitísimo.
Bueno, resulta que en 1947 se da la primera visita de un presidente de Estados Unidos a México, que es Truman. Ajá. Truman, pues muy quitado de la pena, no le interesa mucho si nosotros nos seguimos sintiendo agraviados como mexicanos contra los norteamericanos, y como somos tan jarritos de Tlaquepaque en México, cualquier cosa que decían los gringos, bueno, todavía, cualquier cosa que le tiran a México, uy, malditos gringos. Sí. Green, go. Exactamente, Green, todo ese tipo go. de cosas. Total que llega y entonces se le ocurre a Truman, se están cumpliendo 100 años de la invasión norteamericana, de la guerra del 47, y además se están cumpliendo 100 años de la caída de Veracruz a manos de los norteamericanos. Entonces, ¿qué sucede? Que Truman dice, bueno, pues para hacer las paces, compra una coronita, se vaya al mercado, compra la coronita, y la lleva al obelisco que está al pie del cerro de Chapultepec, el obelisco a los niños héroes, que no es el de las antorchas, ese lo construyeron después. Pero este obelisco, ahí están es un monumento homenaje a los niños héroes. Okay. Y entonces se le ocurre decir una frase que caló hondo, así: nunca la industria textil mexicana se favoreció tanto porque todos los mexicanos se rasgaron las vestiduras. Dice Truman, un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. Y ahí, los mexicanos malditos. Exacto, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible? Todavía seguimos luchando y viviendo aquí bajo... Y tú vienes con tus jaladas. Exacto, total que la gente indignadísima... Imbécil. Mínimo. Résate a tu país. ¿No? Entonces Truman ya se regresó a su país sin ningún problema mientras nos seguíamos rasgando las vestiduras. Y entonces dice Alemán, el presidente, híjole, ¿qué hago para volver a recuperar el nacionalismo y que la gente no esté enardecida? Porque es mi primer socio comercial, es Mr. Truman, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces se le ocurre a él, y seguramente aquí podemos decir a sus secuaces, ¿no? Porque generalmente en la política mexicana no son compañeros de lucha, son secuaces, ¿no? O cómplices. Sí, claro, cómplices, compinches. Compinches, exacto. Y entonces los secuaces de Alemán planean lo siguiente. 2 semanas después o unos días después aparece a 8 columnas: se descubrieron los restos de los niños héroes. Y entonces, órale, era increíble. Sí, en una fosa encuentran 6 restos óseos perfectamente formados, perfectamente acomodados, credencial del IFE, cartilla de vacunación, ADN, árbol genealógico. El primer regalo que les trajo Santa Claus. Y entonces incluso los investigadores dijeron, no es posible que sean los niños héroes, porque sí se sabe dónde, más o menos cómo murieron los niños héroes, pero ese día en que murieron, de 1847, había cerca de 900 u 800 muertos más. O sea, era imposible encontrarlos. Y además que alguien dijera, a menos que hubiera un nigromante de estos que lean a través de la muerte, y que dijera, quizá estos 6 cadáveres nos servirán en 100 años para fomentar el nacionalismo. Pero eso no sucedió. Claro que no. Que se perdieron Ahora, estos restos existieron, sí. O sea, sí eran reales y seguramente eran de combatientes que cayeron ese día. Sí, claro, soldados. Pero no, de ningún modo eran los niños héroes. Pero entonces el decreto presidencial alemán dice, no, lo siento, a pesar de que había voces de importantes investigadores, no pueden ser los niños héroes. Alemán decretó, porque también le gustaba reescribir la historia, y decreto presidencial por el cual los restos descubiertos en Chapultepec son de los niños héroes. Y para coronar la obra, entonces manda construir el famoso altar a la patria, que son estas antorchas que están a la entrada del bosque de Chapultepec. Sí, hombre. Y ahí lo sepulta. Sí, qué horror. Y no son, por eso es un fraude óseo, porque ahí tenemos unos huesos seguramente de combatientes, pero desde luego no son los de los niños héroes. Totalmente no, falso. No, falso, de toda falsedad, como dicen. Muy bien, vamos a hacer una pausa rapidísimo y al regresar... Qué bueno, porque así tomo aire. Exactamente, al regresar... Y me puedo documentar. 2 últimos mitos te avientas, ¿va? Va. Eso, no se vayan, regresamos. Escribe a Marta de Baile. ¿Sí? Cuando me casé, ¿sí? Yo pedí que al salir de la iglesia me tocaran la marcha de Zacatecas. Ay, no, ya, Alejandro. Tu esposa histérica. No, pero es que... Gatito, me quiero divorciar. Ahorita. Y bueno, además me casé un 19 de octubre, que fue el día en que murió Plutarco Elías Calles en 1945. No, y bueno. Lázaro Cárdenas en 1970. Ya me imagino esta luna de miel, hijo. ¿Por qué este día, querida mía? ¿No? O sea, bueno, una ventanita pasaba la luna, luego el sol, la luna, y seguía, hable de Plutarco mi hijo Elías Calles. nació el 15 de septiembre. No, yo hijo. quería ponerle Santiago Porfirio y me va. Qué bueno. dejaron, No, y claro. qué bien. Qué y bueno Natalia el día en que murió. Y esa es una pregunta para un libro. ¿Qué les parece? Órale, va. A ver. va. Mi hija nació el día en que muere Antonio López de Santana. Ahí está. Ok. Hay Érase una vez México. Quien pueda responder esa pregunta. El día en que murió
Antonio López de Santana, 1876, nada más con el día, que es el cumpleaños de mi hija. Entonces ahí estoy rodeado de historia un poco. Oye, pero antes de continuar, ahorita que ahorita que me estaban bulleando con lo de mi querida condesa, toda la historia de lo de Juárez y el veneno la estuve pimponeando con ella en su cuenta, y en mi cuenta mi cuenta es @ARR1910, y el de ella, la cuenta de ella es mvivant con B chica, @mvivant. Ahí está hasta una imagen de la 21illa, que es una flor muy bonita, por cierto. Pero bueno, y tiene hasta nombre de la condesa Vivant. Claro, es toda una sibarita, Bon Vivant. Ay, hasta en sus ojitos le brillaron. ¿Te calmas ya, Alejandro? Ya dile que sí, condesa. Bueno. Ok, Maximiliano Perdonado. Esa es muy buena. No, es Maximiliano Perdonado. Fíjate que hace unos años, desde hace algunos años, yo creo que unos 10, porque me tocó todo ese proceso, llegó a México un investigador llamado Ronaldo, se apellidaba Deneke, Ronaldo me parece, o algún nombre así, pero su apellido era Deneke. Y traía una teoría muy interesante. Él estaba haciendo toda una pesquisa a partir de la cual quería sostener o quería demostrar que Juárez perdonó a Maximiliano, es decir, que Maximiliano no murió fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867 al 10 para las 7 de la mañana. Que es la hora en que tenemos más o menos oficial en que fue fusilado. Sí, más o menos. Entonces, este mito dice que Juárez lo perdona porque tienen un pacto de masonería. Recordemos que Juárez era masón, recordemos que Maximiliano era masón, y según dicen, porque entre realmente masones no se matan. Exactamente. Claro. Pero, Juárez era Juárez. Bueno, sigo contando el mito. Entonces se supone que Juárez lo perdona. Nadie sabe, eso es lo que estaba investigando Deneke, nadie sabe cómo es que alguien sustituye a Maximiliano, porque obviamente, si hubiera sido un Juárez al que sustituyen, estoy de acuerdo, porque la población mexicana era un 90% indígena, rural, entonces era muy fácil sustituir quizá a un Benito Juárez, pero sustituye a un Maximiliano con otro. Exacto. Entonces, además, hay un indicio que dicen que en el momento en que Maximiliano le cambia el lugar a Miramón, recordemos que Maximiliano en el fusilamiento iba a ocupar el lugar de en medio. Y en ese momento le cambia el lugar a Miramón, diciéndole que un general de su categoría y de su honor merece el centro. Y entonces ahí es donde se especula que las balas que le tiran a Maximiliano son de salva. Pero no puede ser, porque luego destazaron el cadáver y demás, pero bueno, el hecho es que se supone que, no sabemos cómo, Maximiliano llega a Veracruz, y entonces, para no regresar derrotado a Europa y humillado, se va a El Salvador, y ahí se queda viviendo y se pone un negocio de protocolo. ¿Qué es eso? De protocolo para eventos sociales, como sabe todo perfectamente de los cubiertos. O sea, banquetero. Un banquetero, exactamente. ¡Wow! Y le voy a poner mi negocio de y ahí protocolo. adquiere el nombre de Justo Armas. Y va a morir más o menos como por 1920 y tantos. Joven, ¿no? 40 y tantos, ¿no? No. Bueno, si consideramos que es cierto el fusilamiento, claro. 40 y pico. Él nació en 1832, de 35, porque muere en 1867. Entonces, esa es la historia de que supuestamente... O sea, que lo de los cambios de identidad ya desde entonces se venía dando. Ya, así como lo del Chapo y todo ese tipo de cosas. Sí, ¿verdad? Sí. Si era, no era, y los matan 2 veces, y ya lo matamos, y no se murió. Bueno, pero aquí, ese es el mito, que es solo una historia maravillosa para una novela quizá, o para una recreación y eso, pero lo cierto es que muere fusilado Maximiliano, 8 balas, 4 en el tórax, 4 en el abdomen, más el tiro de gracia en el corazón, 2 embalsamamientos, están las fotos del cadáver, se regresa a Austria, se entierra en la capilla de los capuchinos. Sí, sin ningún... Esa cosa de que fue banquetero y todo. Sí, no, había una razón de Estado, y para Juárez realmente ahí sí era total y absolutamente un idólatra de la ley. O sea, no había... La masonería le valía un pepino o una pura y dos con sal, como dicen, y decide fusilarlo por razones de Estado. No podía dejarlo vivo. Y además junto a Juárez está Lerdo de Tejada, que también fue presidente, y era otro hombre de carácter que era el que lo hacía no flaquear. Entonces, hay más documentos que nos pueden demostrar que Maximiliano sí fue fusilado ese 19 de junio. Lo otro, que es una teoría que desde luego en estas teorías de la conspiración está padre como para novela, pero es absolutamente ficción, así que para nuestros cuentavientes, si vuelven a escuchar esa historia, es solo un mito. Sí, digan, no, esa no es un mito. No murió fusilado y triunfó la República. Muy bien, perfecto. El último, ¿excomulgado o no? Hidalgo. Hidalgo. Fíjate que cuando inicia la Guerra de Independencia,
la gente hoy, mucha gente cree hoy que Hidalgo murió, que Hidalgo se encuentra en el infierno, para ser claros, ¿no? Porque lo excomulgaron, la iglesia lo excomulgó en el momento en que inició la Guerra de Independencia. Entonces, más o menos en septiembre de 1810, el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, es el que excomulga a Hidalgo. Pero entonces aquí hay varias irregularidades. Un obispo electo no puede excomulgar, tiene que ser obispo consagrado. Es decir, Abad y Queipo sí era obispo, pero no tenía la facultad todavía porque no lo habían consagrado. Entonces, más bien lo que quiso hacer Abad y Queipo con la excomunión fue sembrar el miedo. Si tú sigues a Hidalgo, te vas a condenar con él en el infierno. Claro, te vas al infierno. Ahora, fíjate, la excomunión no fue por haber atentado contra la iglesia o que quisiera quedarse con los recursos, sino simplemente fue por haber atentado contra la vida y la libertad de varios párrocos y de varios miembros del clero de los lugares donde se habían levantado en armas. Es decir, no era una cuestión de fe, no era una cuestión de que él fuera contra la religión ni nada. Es una cuestión simplemente de haber atentado contra las libertades. Si no era blasfemia. Exactamente. Ahora, lo interesante en este caso, hoy podemos decir que Hidalgo, para que todos estemos tranquilos, Hidalgo está junto al Señor, justo a Dios nuestro Señor en el cielo, descansando seguramente, porque ya cuando agarran a Hidalgo, lo someten a su proceso militar y a su proceso eclesiástico, lo degradan, es decir, le quitan la calidad de sacerdote y finalmente le dan la bendición, lo confiesan y lo perdonan. Entonces, en ese momento ya cualquier cosa, hubiera sido cierta o no la excomunión, al final se reconcilia con la iglesia o la iglesia se reconcilia con él, básicamente. Claro. Y entonces, después de todo ese proceso, pues ya entra en capilla, lo fusilan el 30 de julio de 1811, pero se va con la bendición. Limpiecito del alma. Muy bien. Entonces, hoy debe descansar en el cielo de los justos, Hidalgo junto con otros personajes de la historia. Muy bien, pues hoy aprendimos muchísimas cosas más, ¿no? Y tenemos todavía dos libros. ¿Cómo los vamos a regalar? Rápidamente. ¿Cómo? Rápidamente. Danos dos preguntitas así, pero tampoco te la... No, para los que pusieron, a ver si pusieron atención, como dices, Diana. El nombre de la carambada. Ándale. Un libro a quien nos diga el nombre de la carambada. El nombre de la carambada, @redmangas, ARR 1910. Y el otro, ya lo dijimos también, ¿cuál es la extensión que perdió México en la guerra contra los norteamericanos? Ándale. La que yo digo yo, porque luego hay quienes ajustan más kilómetros menos. La que yo dije hoy aquí, ¿cuántos millones de kilómetros se perdieron? La cifra exacta, no, más o menos como... Sí, no, más o menos como 3 millones y piquito. Y la primera que teníamos era el día en que muere Santana. Ese ya está, 21 de julio. Perfecto. Perfecto, Alejandro, te queremos muchísimo. ¿Vas a Puebla? Vamos a Puebla, claro. El 7 de abril va a estar haciendo examen Alejandro Rosas en Puebla, así que vayan estudiando un poco para los poblanos y la gente que no sea una de Puebla. Pregunta que les resuelvo ese día. ¿Por qué Zaragoza quiso quemar Puebla en 1862? Déjala, porque igual la preguntas. Claro. ¿No? ¿Por qué Zaragoza quiso quemar Puebla en 1862, después del 5 de mayo? Ok, ahí está. Para que vayan abriendo sus libros y vayan instruyéndose, porque vamos el 7 de abril con todo, ¿ok? Muchísimas gracias, Alejandro. Otra vez tu Twitter, @ARR 1910. Lo que quieran consultar. Oye, sí te hacen preguntitas, ¿eh? Ahí te andan consultando. Sí, he visto en Twitter. Es muy padre. Sí. Es muy divertido. Qué bueno, te agradezco mucho que estés aquí, Alejandro, ¿eh? Nos vemos pronto. Bueno, nos vemos en Puebla, obviamente, el 7 de abril. Ahí estaremos.